Hola, me llamo Luis Reina, trabajo para IBM y os voy a mostrar en este vídeo un caso de uso súper interesante, súper importante para las empresas y es cómo puedo encontrar de forma fácil datos personales, datos sensibles a lo largo y ancho de mi empresa. Para ello he preparado esta agenda y el primer punto no es más que señalar la importancia, porque este caso de uso es súper importante para las empresas. El punto 2 de la agenda simplemente es definir qué entendemos por un dato personal y diferenciarlo de lo que es un dato sensible. Y por último, cómo con la herramienta de IBM, la herramienta IBM Watson Knowledge Catalog, soy capaz de forma fácil y automática, ¿no? La palabra automática es muy importante, de buscar en mis fuentes de datos dónde tengo datos personales, dónde tengo datos sensibles. Pues bien, ¿cuál es la motivación, la importancia, ¿no? Cada vez tenemos más fuentes de datos, los datos proliferan las empresas, me llegan datos nuevos y de alguna forma esto me lleva a perder el control de dónde tengo datos personales, dónde tengo datos sensibles, ¿no? Porque se va incorporando nueva información que no tengo gobernada de una forma efectiva para saber dónde tengo esos datos personales y sensibles. Si esto lo unimos con el estricto cumplimiento regulatorio que existe, como por ejemplo con GDPR, puede hacer que ese descontrol me lleve a importantes multas dentro de la empresa. Por eso es muy importante tener este control, tener este conocimiento de dónde hay datos personales, datos sensibles dentro de mi empresa. Pues bien, vamos a definir primeramente qué es esto de datos personales, que todos en la cabeza tendremos una definición, qué es esto de datos sensibles. Un dato personal es aquel dato que de forma directa, pero también indirecta, ¿no? Me va a identificar a un individuo. Por ejemplo, pues el nombre y el apellido obviamente, pero también pues dónde vive, la dirección, su correo electrónico, incluso su dirección IP, ¿no? Aquí tenéis varios ejemplos de lo que son datos personales. Incluso si me voy a GDPR, tengo una definición más oficial, ¿no? De lo que es un dato personal que lo define pues como información sobre una persona física identificada, es decir, que ha sido identificada, información de una que ha sido identificada, o identificable, quiere decir que me sirve para identificar a esa persona. Bueno, y en esta página web tenéis la definición. Pues bien, un dato personal. ¿Y entonces qué es un dato sensible? Pues un dato sensible no es más que un dato personal, pero que tiene ciertas características específicas. Por ejemplo, información que tenga que ver con el origen racial de la persona, con temas políticos, de sindicatos, religiosos, de afiliación sindical, datos genéticos, biométricos, datos relativos a la salud o de orientación sexual. Es decir, que son datos personales específicos que tratan temas pues sensibles, como su nombre indica, ¿no? Y aquí tenéis la fuente y la definición de un dato sensible dentro de lo que es la Convención Europea. Pues bien, entendido un poco la importancia, la motivación de este caso de uso, entendido lo que es un dato personal y un dato sensible, vamos a ver ahora cómo con la herramienta IBM Watson Knowledge Catalog puedo encontrar de una forma, como decía, fácil, pero también automática, dónde tengo datos personales, datos sensibles dentro de mis fuentes de datos, ¿no? Quiero encontrar esa información que definen datos personales, datos sensibles a lo largo y ancho de la empresa para tenerlos controlados, ¿no? Para poder aplicar las normativas, el derecho al olvido, donde tengo datos de Luis Reina para poder, si necesito, borrar esa información a lo largo y ancho de la empresa y no dejarme nada. Pues bien, para eso vamos a utilizar este producto, Watson Knowledge Catalog, que me permite hacer esto, como digo, de una forma fácil. Vamos a realizar 4 pasos que los voy a demostrar con la herramienta, con una demo. El primer paso no es más que definir, ¿no? ¿Cuáles son mis términos de negocio? Pues definir un DNI, definir la dirección IP, definir el nombre de la persona, etc. El segundo paso, vamos a definir unos objetos de gobierno, que se llaman clases de datos, que me sirven para mirar a los datos que tengo, mirar mis fuentes, mis bases de datos y decirme, oye, eso que hay en esa tabla, en esa columna, es un DNI. Esto que hay aquí es un nombre. Esto que hay aquí es una tarjeta de crédito. Es decir, me sirven para poner semántica a los datos que tengo y establecer y añadirles un término de negocio para cuando yo quiera buscar todos los nombres sepa perfectamente en qué tablas, en qué columnas, en qué bases de datos tengo nombres, tengo direcciones IP, tengo datos de afiliación sindical. El tercer paso, una vez que he definido
los objetos de gobierno que necesito, simplemente es analizar. Me llega una fuente de datos nueva, una que existe, y voy a analizar sus datos, voy a hacer un proceso de análisis de esos datos y la herramienta de forma automática me va a decir dónde tengo datos personales y datos sensibles. Y por último, no es más que mostrarlo de forma fácil. En un cuadro de mandos, en un dashboard, voy a ser capaz de mostrar estos datos sensibles, estos datos personales, de una forma sencilla para que cualquier usuario de negocio sea capaz de ver esa información. Pues bien, vamos con el primer punto, lo que es la definición de los términos de negocio. Voy a definir términos de negocio que definen, que explican qué es un dato personal, pues lo que hemos hablado que es un dato personal, pues el nombre, el apellido, la dirección postal, es decir, definir dentro de mi herramienta los términos que representan a estos datos personales sensibles, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es enseñaros cómo es muy sencillo definir en la herramienta estos términos de negocio con una pequeña demo. Todo lo que necesito para conectarme a la herramienta es un navegador, donde me voy a autenticar con un usuario y una password y voy a hacer login para conectarme. Bien. Una vez conectado a la plataforma, me aparece un dashboard con cierta información, pero lo que me interesa está aquí arriba a la izquierda. Este menú que contiene todas las funcionalidades de la herramienta y en concreto me interesan lo que tiene que ver con gobierno, ¿no? Donde tengo todos los activos de gobierno que puedo ir definiendo. Lo que nosotros queremos definir son los términos de negocio que representan los datos personales y datos sensibles. ¿Veis? Voy a pinchar aquí en Business Term, que aparece en inglés porque mi navegador está en inglés. Si tuviera el navegador con idioma en español, aparecería en español. Pues bien, entro en los términos de negocio, donde van a aparecer los términos de negocio que ya han definido. Y puedo añadir de forma sencilla un nuevo término de negocio. Y aquí lo puedo hacer de dos formas. De uno en uno, añadiendo cada business term, como voy a hacer ahora, o incluso podría importar desde un fichero, si tuviera que cargar de forma masiva un montón de términos de negocio, lo podría hacer importándolos de un CSV, de un fichero Excel. Bien, le doy a nuevo término de negocio y voy a definir, por ejemplo, el término de negocio que se llame DNI, que representa datos personales DNI. Pues bien, este término de negocio lo voy a organizar en categorías, en dominios, y voy a seleccionar, bueno, voy a crear de hecho una categoría, un dominio, que voy a llamar GDPR. GDPR, que es la categoría que va a albergar términos de negocio y otros activos de gobierno que tengan que ver con GDPR, e incluso le puedo poner una descripción, pues dominio que va a estructurar, que va a almacenar activos de gobierno, términos, políticas y otros activos que tienen que ver con la normativa GDPR. Pues bien, selecciono la categoría GDPR, la creo y dentro de GDPR voy a crear incluso subcategorías, ¿no? Voy a crear, por ejemplo, una subcategoría que voy a llamar datos personales para almacenar los términos de negocio, los términos y otros activos de gobierno que tienen que ver con datos personales. Le puedo poner aquí la descripción, dominio que me va a estructurar activos de gobierno de datos personales y creo esta categoría y puedo crear otra subcategoría que puedo llamar datos sensibles, que de igual forma va a ser un dominio, una categoría que lo que va a hacer va a estructurar activos de gobierno, como políticas, términos que tienen que ver con datos sensibles. Y creo, bien, ya creo estas dos categorías. El DNI en concreto voy a ponerlo dentro de datos personales, ¿no? Entonces voy a elegir datos personales, lo marco y lo selecciono para que el término de negocio DNI vaya dentro de la categoría GDPR y de la subcategoría datos personales. Pues bien, le puedo poner una descripción a lo que es este DNI y la pego aquí. El documento nacional de identidad emitido por la Dirección General de la Policía, etcétera. Y lo guardo como un borrador, como un draft, ¿no? Para revisarlo antes de que sea publicado. Cosas que puedo cambiar en este draft, bueno, pues puedo añadir ciertas características y solamente lo que voy a hacer es añadir una clasificación. Dentro de las clasificaciones disponibles en la herramienta, que puedo añadir nuevas clasificaciones, voy a coger una clasificación que se llama datos personales para que cada vez que un término de negocio que sea DNI lo asocie a la categoría de datos personales, a la categoría, no, a la clasificación de datos personales. Lo añado y ya tengo aquí la clasificación de datos personales. Y por último lo voy a publicar para que sea visible, ¿no? Cuando publico el término va a aparecer visible al resto de usuarios
y esta publicación, que ahora lo estoy haciendo de forma directa, podría hacer que pasara por un workflow para que tenga ciertos aprobadores que den el OK a que este término de negocio se publique. Y así voy a ir haciendo esto, voy a ir añadiendo los distintos términos de negocio que me representan a mis datos sensibles para ir definiendo dentro de esta categoría GDPR y estas subcategorías datos personales y datos sensibles los distintos términos de negocio que luego voy a asociar con los activos técnicos para saber dónde tengo estos DNIs, dónde tengo estos datos sensibles, estos datos personales. Pues bien, añado todos los términos de negocio que me faltan y en la herramienta voy a tener definidos dentro de las categorías, definido términos de negocio, pero cuando voy a la categoría donde he ido metiendo esos datos personales, datos sensibles, voy a tener la categoría GDPR con las dos subcategorías, datos personales y datos sensibles, que contienen los términos de negocio. Si entro en datos personales, tendré todos los términos de negocio que tienen que ver con datos personales que he ido definiendo. Y, de igual forma, cuando voy a datos sensibles, voy a tener los términos de negocio que hacen referencia a datos sensibles dentro de la subcategoría datos sensibles. Una vez que hemos definido todos los términos de negocio, el siguiente paso es establecer las clases de datos. ¿Y qué son las clases de datos? Pues son objetos de gobierno que me van a ayudar a asociar estos términos de negocio que he definido con mis metadatos técnicos y lo van a hacer, como decía, de una forma automática, ¿no? Tengo distintos términos de negocio, DNI, correo electrónico, no sé, tarjeta de crédito, y tengo metadatos técnicos, las columnas, ¿no? Que contienen las columnas de tablas, de bases de datos que contienen información. Pues la clase de datos va a mirar esos datos, como decía, va a mirar a los datos y va a decir, pues en esta columna hay un DNI, en esta columna hay una dirección de correo, en esta columna va a haber una tarjeta de crédito. De esta forma voy a poder encontrar, ¿no?, esa asociación entre mis términos y mis metadatos técnicos. Si bien las clases de datos es una forma de hacer esta asociación, también existen otras y es importante hacer notar que la herramienta proporciona otras técnicas basadas en inteligencia artificial y basadas en lo que llamamos linguistic matching, el nombre de la columna, para poder hacer también estas asociaciones de términos con metadatos técnicos. Pues bien, la herramienta Watson Knowledge Catalog incorpora ya un montón de clases de datos, de objetos que me van a hacer esta asociación de forma automática. Es decir, que en muchos casos con las propias clases de datos que vienen con la herramienta, como por ejemplo el nombre, el apellido, el número de identificación fiscal, una tarjeta de crédito, voy a ser capaz de hacer las asociaciones sin hacer nada más. Pero si necesito definir nuevas clases de datos, también lo puedo hacer, porque la herramienta me va a permitir de una forma sencilla añadir clases de datos para encontrar otro tipo, ¿no? Otro tipo de términos de negocio. ¿Y cómo voy a poder hacer esa asociación, ese data matching? Lo voy a poder hacer basado en muchos o distintas características. Por ejemplo, tener una lista de valores que si dentro de la columna encuentro elementos de esa lista de valores, se va a asociar o con una tabla de datos de referencia que ya tenga. Igualmente, ¿no?, si el campo de la tabla pertenece a esta tabla de referencia, también se va a asociar, o puedo utilizar una expresión regular para que en base a que cumpla la expresión regular en un porcentaje se asocie, o incluso con mecanismos más sofisticados como una clase Java que puedo utilizar para hacer esta asociación, o con otros criterios, otro matching criterios que está basado en el nombre de la columna o una expresión regular que encuentra el nombre de la columna. Pues bien, vamos a ver mediante una demo cómo de forma fácil yo puedo crear una clase de datos para buscar, para encontrar en mis datos los términos de negocio que están en mis datos. Vuelvo al navegador donde tenía acceso a la herramienta. Esta vez lo voy a poner en pantalla completa para que se vea mejor. Y como decía, aquí arriba a la izquierda hay un menú con toda la funcionalidad de la herramienta, y dentro de la parte de gobierno, había definido anteriormente aquí los términos de negocio, ahora voy a entrar en clases de datos. Pincho en clases de datos y me van a aparecer un listado con todas las clases de datos que están definidas. Como decía, más de 150 vienen ya con la herramienta que puedo utilizar. En este caso os voy a enseñar cómo añadir una nueva clase de datos, que lo puedo hacer aquí desde un fichero donde puedo importar
un grupo grande de clases de datos o de una en una de forma manual. Voy a pinchar aquí, entro en nueva clase de datos, le voy a poner un nombre, por ejemplo, encontrar DNIs, ¿no? Que va a encontrar DNIs, lo voy a asociar a un dominio, entonces voy a las categorías, voy a la categoría GDPR que había creado anteriormente y la voy a guardar dentro de datos personales, esta clase de datos. Lo selecciono, le puedo poner una descripción, pues es clase de datos que encuentra DNIs en mis datos. Bien, lo guardo como un draft. Aquí tengo la clase de datos que todavía no está publicada. Dentro de esta clase de datos puedo asociarla a una clasificación. Lo voy a hacer como antes, asociarla a la clasificación de datos personales. Y también voy a hacer una cosa que es definir un término de negocio que quiero que cuando esta clase de datos se valide, pues asocia a la columna. Pues en este caso DNI, asocio al término de negocio de DNI para cada vez que esta clase de datos se dé, establezca que esa columna es el término de negocio DNI. Lo único que me queda ya es asociar el método de matching. ¿Cómo voy a matchar esta clase? Si doy al más, aquí tengo las distintas formas con las que yo puedo hacer el matching mediante una lista de valores, como decía, datos de referencia, expresiones regulares, incluso clases Java. En este caso voy a añadir mediante expresión regular. Añado una expresión regular. Escribo aquí la expresión regular que encuentra DNI, incluso la podría validar, ¿no? O sea, aquí establezco un DNI, me va a decir si ese DNI es válido o no. En este caso me dice que es válido. Pues viendo ya siguiente. Aquí podría definir otros criterios de matching, por ejemplo, basado en el nombre de la columna, una expresión regular de la columna que pueda ayudar también. Y con esto he definido una nueva clase de datos dentro de la categoría GDPR subcategoría datos personales que va a ser capaz de encontrar DNIs dentro de mis datos, como vamos a ver en el siguiente paso. Una vez que hemos definido los términos de negocio que representan a mis datos sensibles, a mis datos personales, y he establecido las clases de datos que son capaces de buscar en los datos donde tengo esos términos de negocio, esos datos personales, esos datos sensibles, voy a hacer el paso 3, que es simplemente analizar mis fuentes de datos o una fuente de datos nueva que me llega, que quiero determinar en qué columnas, en qué tablas, en qué bases de datos tengo datos personales y datos sensibles. Para hacer esto, lo que voy a hacer es crear un proyecto que no es más que una carcasa donde voy a añadir en los metadatos de la fuente de datos y voy a decirle, analízame los datos que corresponden a esos metadatos para encontrar donde tengo mis datos personales y datos sensibles. Vamos a verlo como una demostración y así lo entendéis mucho mejor. Vuelvo al navegador, a la plataforma, y aquí arriba en el menú de la izquierda es donde tenía toda la funcionalidad. Esta vez, en vez de ir a la parte de gobierno, donde había definido los términos de negocio y las clases de datos, voy a ir a los proyectos, donde tengo aquí esta opción para que me muestre todos los proyectos. Y voy a crear un nuevo proyecto vacío, donde voy a hacer esa búsqueda, ese análisis de datos personales. Lo puedo llamar analizar datos personales y sensibles. Creo este proyecto vacío. Podría añadir colaboradores al proyecto. Aquí puede decir otras personas que quiero que accedan y añadir colaboradores que verían también este proyecto. Pero bien, no voy a añadir a nadie más y voy a, primero de todo, definir la conexión de la fuente de datos sobre la que quiero descubrir los datos personales y sensibles. Podría definir una nueva conexión si fuera una fuente de datos nueva, y como veis la riqueza de fuentes de datos, DB2, Oracle, Teradata, Informix, SAP, es decir, un montón de fuentes de datos sobre las que puedo hacer ese análisis y la podría definir dando la IP, el puerto, etcétera, o puedo elegir desde una conexión desde la plataforma que ya esté incorporada. En este caso voy a coger, por ejemplo, este Customer Database, que es una base de datos DB2 que ya está definida y la voy a añadir al proyecto para poder hacer esa búsqueda de datos personales y sensibles. Bien,
el siguiente paso es traerme los metadatos al proyecto. Entonces voy a hacer una importación de metadatos en el que voy a descubrir de esa fuente de datos las tablas, las columnas sobre las que quiero hacer la búsqueda. Le puedo dar un nombre, le digo descubrimiento de metadatos, datos, digo sobre dónde quiero dejar las salidas en el proyecto, digo sobre qué fuente de datos lo quiero hacer, selecciono el Customer Database y dentro del Customer Database podría coger todos los esquemas o en este caso voy a ser más rápido, voy a coger solo un único esquema, las tablas que hay bajo el esquema demo. Selecciono, le doy a siguiente, podría planificar para que se ejecutara de forma periódica, podría marcar alguna otra opción y simplemente creo, hago esta importación de metadatos que va a ir a esta fuente de datos DB2, esté donde esté, en on-premise, en cloud, y va a traer los metadatos y los va a incorporar al proyecto que acabo de crear. Veremos que me aparecen ahora las tablas de este esquema demo. Pues se realiza la conexión, se traen los metadatos y una vez importados, veremos, aquí tengo que refrescarlo, veremos que me aparecen las tablas. Ya están. Ya se han incorporado los metadatos de las tablas. Se están incorporando los metadatos de las tablas al proyecto. Entonces, cuando voy aquí al proyecto, veré que dentro de los activos del proyecto me aparecen una serie de tablas aquí, estas 9 tablas que corresponden a y que tienen los metadatos, ¿no? Tablas de email, socio, provincia, dirección, etcétera, sobre las que voy a hacer mi búsqueda de datos sensibles, cogido del esquema demo. Pues bien, ¿cómo hago la búsqueda? Pues voy a crear otro nuevo activo. Esta vez va a ser lo que llamamos metadata enrichment, que no es más que un análisis de los datos, lo puedo llamar analizar datos para buscar información personal y sensible. Le digo sobre qué fuente de datos lo voy a hacer, selecciono el scope, pues cojo sobre las fuentes de datos que me he importado, selecciono, le digo qué es lo que quiero hacer, pues quiero que me asigne los términos de negocio, voy a hacer un perfilado de los datos también y como los había agrupado en categorías, voy a elegir las categorías que quiero que utilice para buscar. Aquí simplemente se marcan categorías que contienen las clases de datos y los términos que quieren ser asignados. Si solo quiero las de GDPR, marcaría solo GDPR. Si quiero tener otras categorías, marcaría otras categorías. Es decir, que elijo la categoría que contiene las clases de datos y los términos que quiero que se asignen. Selecciono, le doy al siguiente, también se puede planificar este análisis, le doy al siguiente y lo ejecuto. Y en este momento lo que va a hacer la herramienta es va a ir a esa fuente de datos, Customer Database, un DB2, va a empezar a analizar los datos y a esas tablas que había importado les va a empezar a incorporar los términos de negocio, las clases de datos que corresponden. Pues bueno, esto, si voy aquí a la derecha, me va a decir que está ejecutándose en este status, ¿no? No ha sido analizado, entonces irá analizándose, lanzará el proceso y cuando termine tendré estas tablas con los datos analizados. Y una vez que ha terminado, me aparece ya que el proceso está para cada una de las tablas finish, terminado. Entonces, una vez que ha terminado, puedo ir viendo cada tabla cómo ha asignado a columnas el término de negocio y la clase de datos. Si por ejemplo en la tabla emails, si entro en la tabla emails, vemos sus columnas y vemos por ejemplo que la columna email ha descubierto la clase de datos email address y le ha añadido el término de negocio email address. Si voy por ejemplo a otra tabla personas, veo que el campo AP1 es un apellido, es un last name, el campo docident
le ha encontrado la clase encontrar DNIs, la clase que creamos anteriormente, y le ha aplicado el término de negocio Spanish Fiscal Identification. O si por ejemplo voy a la tabla socios, veo que de forma automática pues al campo apellido le he aplicado la clase datos last name, fecha de nacimiento, date of birth, o al campo religión le he aplicado la clase datos religión y le he asociado el término de negocio religión. Es decir, que después de este análisis ya tengo mis activos técnicos, mis tablas que he hecho análisis asociados a los términos de negocio correspondientes para saber qué es lo que cada una de las columnas, qué tipo de datos, qué semántica tiene cada una de las columnas. Y el último paso, una vez que ya he analizado las fuentes de datos y sé dónde tengo datos personales, datos sensibles, es mostrarlos en un dashboard, en un cuadro de mandos, para que de forma fácil cualquier persona pueda entender en qué tablas, en qué columnas, en qué bases de datos tengo datos personales y sensibles. El producto Watson Knowledge Catalog me da la posibilidad de generar un datamar, una base de datos relacional, con toda la información de gobierno y calidad. Es decir, que me crea una serie de tablas y las mantiene de forma automática, configurándolo de forma muy fácil. Si entro aquí en configuración del reporting, activo el reporting y va a encargarse de crear esas tablas y de insertar los metadatos para que yo luego pueda construir informes y cuadros de mando como el que veis, que se ha hecho con Cognos Analytics, de forma fácil pueda entender mi información de gobierno y calidad. En nuestro caso, he creado un informe llamado GDPR que puedo ir marcando aquí en un informe mis datos personales y a la derecha me muestra la información técnica, en qué base de datos están, en qué esquema, en qué tabla y en qué columna. Igual para datos sensibles o otro tipo de clasificación como datos confidenciales. Pero también del revés. Puedo decirme dónde tengo, o esta columna C02, ¿a qué equivale? Os lo voy a enseñar ahora en la demo. O puedo decir dónde tengo email address, dónde tengo apellidos. Y me va a decir todas las fuentes de datos, todas las columnas de mis fuentes de datos donde tengo este tipo de información. Pero vamos a verlo mejor en una demo. Vuelvo a la herramienta para enseñaros cómo lo habilito. Vengo aquí a Administración, Governance and Catalog y dentro de Report Setup le voy a decir en qué base de datos, en este caso en un DB2, en qué esquema quiero que me genere el datamar y me guarde los datos sensibles. Y él automáticamente va a crear ese datamar y lo va a poblar con datos. Voy a abrir aquí otra pestaña y me voy a conectar al informe de Cognos, al dashboard que hemos añadido. Pues aquí esto es Cognos Analytics, lo pongo en pantalla completa para que se vea bien. Y voy a ir aquí a la pestaña GDPR donde he creado este informe, este cuadro de mandos, dashboard, donde tengo las clasificaciones, datos personales, datos sensibles. Si pincho en datos personales, me va a aparecer, como os decía, aquí a la derecha, las tablas, ¿no? Las bases de datos, los esquemas, las tablas y las columnas donde tengo datos personales. Igual para datos sensibles. Y podría decir, oye, ¿dónde tengo last name? ¿Dónde tengo apellidos? Pincho en last name y me va a aparecer todas las bases de datos, los esquemas y las tablas y las columnas donde tengo last names. O donde tengo datos de religión, pues me va a aparecer igual las columnas y las tablas. O cualquier otra clase de datos de las que haya definido, ¿no? Que dice dónde tengo en mis fuentes de datos que he analizado. Incluso de al revés, ¿no? Si yo quiero decir, bueno, dime esta columna CP qué es, pincho en la columna y me dice que es un código postal. Incluso en columnas que no tuvieran definido un nombre. En esta tabla TC01 tengo esta columna C02 que pincho en ella y me dice, pues esto es un first name, es un nombre. Si pincho en C04, pues dice, esto es un apellido, ¿no? Voy aquí a la izquierda y sé que esto es un apellido. Es decir, que puedo navegar o bien desde mis clasificaciones para encontrar dónde tengo datos personales y datos sensibles en mi información técnica, de clases de datos concretas, de términos emails, first name, last name, o bien de revés, siendo del dato técnico,
Digo, ¿dónde tengo este campo religión? ¿Qué tipo de clase de datos es? Pues es de clase de datos religión y está clasificado como dato sensible. Y de forma muy fácil puedo navegar, como digo, del dato eh, de la clasificación, la clase de datos, del término, hacia el activo técnico y viceversa. Pues esto es los 4 pasos que os quería enseñar para que vierais que de forma muy sencilla con Watson Knowledge Catalog podemos descubrir en nuestras fuentes de datos donde tengo información personal o información sensible. Muchas gracias.